Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Sale, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un connotado abogado, penalista, defensor de causas interesantes ante el sistema judicial peruano. Estoy con el doctor Humberto Abanto. Doctor, qué placer poder nuevamente conversar con usted después de tiempo. No, un placer para mí, José Mario. Doctor, vamos, como dirían los argentinos, directamente a los bifes. El tema que nos Ok. convoca el día de hoy es cómo un abogado, digamos, que tiene que defender, por ejemplo, como en su caso, ¿no? Que usted ha defendido a muchos líderes políticos en sede judicial, ¿cómo se tiene que elaborar la estrategia judicial cuando uno tiene que participar en este tipo de procesos, ¿no? Procesos que tienen, más allá de los políticos, tienen una incidencia pública, ¿no? Porque pueden no ser políticos, pueden ser empresarios, pueden ser, no sé, no sé por qué se me viene a la cabeza, por ejemplo, porque esto también lo conversé en su momento con el doctor Lamas Puccio, con respecto a el caso Utopía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no tiene nada que ver ni con lo político necesariamente, ni con el poder económico, sino sobre un acontecimiento que fue un escándalo nacional, digamos, ¿no? ¿Cómo el abogado tiene que entablar la estrategia con respecto a estos procesos, a partir de su experiencia? Yo creo que el primer gran problema de todo caso sonado, todo caso con trascendencia mediática, es la construcción del mensaje. O sea, uno de plano enfrenta una situación complicada. Nosotros, nuestras sociedades, me atrevería a decir que casi la humanidad entera, presume la culpabilidad. Entonces, el primer punto es tomar conciencia de que uno está a los ojos de la gente en el lado mal y construir un mensaje atado a la defensa de un valor para que se entienda que lo que uno está haciendo en realidad es proteger a una persona del enorme peligro de un error judicial. Ese es el primer gran problema que uno se plantea en la realidad, más allá de las teorías, eh, es cómo voy a evitar que la avalancha mediática arrase a mi cliente y me arrase a mí. Ese es el primer gran problema de los casos sonados. Es decir, hay una necesidad de construir una suerte de narrativa que tenga como bases, en este caso, las garantías constitucionales de presunción de inocencia, por ejemplo, ¿no? Es que, digamos, en la técnica que yo practico, que la aprendí en el National Criminal Defense College, los abogados somos storytellers, somos contadores de historias. Entonces, toda historia tiene, aparte de una trama o de una construcción narrativa, tiene que estar soportada en un valor. Si el abogado no defiende un valor, solo defiende el código penal, código procesal penal, la gente no lo va a acompañar. Es muy importante descubrir antes que cualquier otra cosa el valor que uno está defendiendo. Unas veces puede ser la justicia, otras veces puede ser la verdad, otras veces puede ser eh, una cosa tan abstracta para el ser humano como la presunción de inocencia, que nos es contraintuitiva. La, la presunción de inocencia es totalmente cartesiana y el método de Descartes no es el método usual por el cual razonamos por heurística, ¿no? Es decir, que habría que invocar, digamos, algún principio trascendente al propio orden normativo. Es como, por poner el caso, ¿no? Y usted lo debe conocer muy bien, Antígona, ¿no? Que pide, digamos, poder enterrar a su hermano, ¿no? El drama, evidentemente estamos ante un drama, digamos, de la literatura trágica griega, pero en este caso muy concreto hay una invocación hacia un pedido de un acto de justicia. Estamos en ese plano, no estamos ya en el Eh, plano tanto claro, normativo. No un, estamos, Antígona no le está pidiendo al monarca, oye, el artículo 5 no, esto es un acto de justicia, ¿no?
Antígona lo que nos pide, y ese es, digamos, lo hermoso de esta tragedia, que para los constitucionalistas es la tragedia fundacional, porque Antígona lo que pide es la prevalencia de las leyes supremas Las leyes, sobre las las leyes leyes de eternas, Creonte, las leyes eternas, ¿no? leyes eternas. Entonces, y contra la voluntad del monarca. Y como el pueblo es el monarca, en estos casos, porque de lo que ocurra en los medios de comunicación se va a traducir necesariamente en el proceso judicial, porque los jueces son seres humanos. Una de las cosas que siempre olvidamos es que los jueces desayunan, almuerzan, cenan, tienen familia, tienen amigos, leen periódicos, escuchan a la gente en la calle y como todo ser humano quieren aprobación. Todos queremos aprobación. Muchas veces somos muy duros, no, porque los jueces, sí, pues, pero son seres humanos. Y obviamente como seres humanos son proclives al error. Entonces, ¿cómo proteger? Porque se forma un coro, como en las tragedias, se forma un coro mediático y popular que, que lanza una condena social que precede a la condena judicial. Es importante este detalle, es decir, la defensa técnica debe ir acompañada con una defensa mediática. Es En decir, los casos estruendos, sí. En los y, casos estruendosos, sin duda. y el abogado debe ir a medios, porque esa es El otra cosa, abogado tiene que ir a medios y porque es tiene que otra llevar cosa, un mensaje. porque es otra cosa que no se estilaba antes, ¿no? Antes el abogado participaba de la discusión técnica judicial con el juez. No, no, no. Digamos, ha habido casos y casos. Por ejemplo, en los 50 estuvo Melgar, que defendió a Larrayo, defendió al monstruo de Armendáriz, Ujú. defendió casos, no, defendió a Tatán, defendió casos muy notables. Javier Y Vallerriestra, salía a los medios. Javier Vallerriestra, cuando interpone los habeas corpus, las naciones de amparo en diversos casos, ¿no? Creo que El caso Liberona, por el ejemplo. Liberona, por ejemplo, ¿no? El caso Liberona es, digamos, un caso emblemático, ¿no? Ujú. Entonces, uno tiene que salir por necesidad, porque si no sale, la gente va a escuchar una sola versión. Por ejemplo, uno de los casos más complicados, inclusive hace poco un abogado trató de abrir una discusión que todavía está por resolverse en el Tribunal Constitucional, es el caso de William Trickett Smith. Es un caso muy sensible en el Perú porque es el caso de la chica que fue encontrada en una maleta. No sé si se acuerda, José Mario, Sí, por la época del 2007. sí, sí, sí. Me asombra que todavía siga abierto y en sede constitucional. No, el chico fue condenado. Ah, Y está fue condenado, sí, ya tiene 17 años preso, pero el problema con este caso es una peculiaridad, y es que él fue condenado por homicidio calificado, por haber matado a su esposa por un suicidio, ¿no? Y la cuestión es que él se somete, es obligado a someterse por su abogado a la conclusión anticipada. bien. El abogado le dice, voy a... con la conclusión anticipada pasan dos cosas. Uno, no aceptas la responsabilidad y otro, vas a tener una pena más baja porque terminas el juicio. Como Ujú. era un caso sonado en el Perú, no sé si esto pasa en todos lados, pero en el Perú sí es muy visible, cuando el caso es sonado y se ve como una cosa monstruosa, la persona pierde los derechos inmediatamente. ¿Sí? Hay una especie de, digamos, de síndrome del minotauro, ¿no? Todos queremos matarlo. Eh, el chico, digamos, era un norteamericano casado con una chica peruana que supuestamente la mató, la metió en una maleta y la tiró al mar. La versión, inclusive periodística, habla de un descuartizamiento que nunca existió. Si uno mira en internet, va a encontrar entre los descuartizadores a este muchacho que no descuartizó a nadie. El chico no acepta haber matado a la chica. Acepta haberse deshecho del cuerpo porque él tenía antecedentes criminales en Estados Unidos por drug trafficking, por tráfico de drogas, y le dio miedo que lo procesaran y lo culparan. Entonces se deshizo el cuerpo. Volvió, hizo además una participación en la búsqueda de la chica, etcétera, y eso agravó su situación ante los ojos del público.
La cuestión es que el abogado, atemorizado por esa ola mediática, trató de salir del problema de la manera más rápida posible. Él le dijo, con la conclusión anticipada tienes una pena baja y además no aceptas la responsabilidad. Eso es falso. En el sistema norteamericano existen dos declaraciones, la no lo contendere plea y la Alford plea, que son declaraciones por las que yo acepto la pena, pero no acepto la responsabilidad, no me declaro culpable. En el sistema peruano no sé cómo sea en Argentina, pero en el sistema peruano si yo acepto la pena, estoy aceptando la responsabilidad. Me tengo que sentar por confeso. He aceptado los hechos de la fiscalía. Finalmente la familia le reclama al abogado y le dice, pero usted nos ha dicho que no se ha declarado culpable y todos los periódicos dicen que él se ha declarado culpable de la muerte de Hannah. Él mismo me dice, yo jamás me declaré culpable. Es condenado a 33 a 31 años de prisión, interpone recurso de nulidad y la Corte Suprema, siendo él el recurrente, le eleva la pena a 33, violando la prohibición de reforma en peor. Tiempo después, un año y medio después, la propia Corte Suprema anula esa decisión y queda en 30 años de prisión. El chico ya tiene 17 años de pena cumplida. La cosa es que él nunca quiso declararse, entonces la familia le reclama y para fortuna de William, el abogado responde esos correos diciéndole por qué la gente es ignorante, por qué la gente no entiende que él no se ha declarado culpable. Pasó algo más grave. En la sentencia, en el recurso de nulidad último, en el que ya se le fijan 30 años, ante el reclamo de que no se le había aplicado los recortes, digamos, los propios de la conclusión anticipada más la confesión sincera, la Corte Suprema hace una declaración muy curiosa, que estoy seguro le va a llamar la atención a quien escuche esto. Dice que Trickett Smith abusó de su derecho de guardar silencio. Entonces, ¿qué vi? Cuando comencé a revisar las actas, los jueces superiores, que son los que procesan el caso, el juicio oral en el Perú lo ven unos jueces superiores, que son equivalentes a los camaristas argentinos, este, lo intimaban a hablar. Entonces él decía, no, yo quiero guardar silencio. Usted no puede guardar silencio, usted tiene que decir la verdad. Ahí, Y una cosa de lo más... ahí tal vez había, usted comentaba de que él tenía antecedentes criminales o tuvo en Estados Unidos. Tal vez Ujú. él tenía una concepción acerca de lo que es el silencio que era aplicable para Estados Unidos, pero que definitivamente, a la luz de lo que usted comenta, no era aplicable para Perú. Digamos, Pero es aplicable, digamos, el Tribunal Constitucional ya había consolidado la doctrina sobre el no, nemo tenere se ipso accusare. Lo claro, que pasa es que son... pero digamos, hay una proscripción de autoinculparse en Estados Unidos, y eso está incluso en la En, Constitución. en el Perú también. Ah, de acuerdo. Por la vía convencional, el nemo tenere se ipso accusare se ha incorporado a todos los países Perfecto. que firmamos el Pacto de San José. Pero ahí tenemos un gran problema, y nos regresamos también al tema en cuestión, y es que no suele aplicarse el control difuso de convencionalidad. Los jueces, No, digamos, acá el problema es que el caso era sonado y uno puede hacer lo que quiera con el monstruo. Pues. O sea, es la misma regla de la Inquisición, ¿no? Yo cojo al hereje, le pongo el San Benito, lo saco y todo el mundo le tira cosas y lo insulta y cualquiera le puede hacer lo que quiera hasta que finalmente lo quema. y la ¿No? sentencia es un formalismo, digamos, ¿no? Eso la formalización de una lapidación mediática. Pública, ajá. Entonces, el punto es que al revisar encontré que la sala lo intimaba a declarar. Entonces él le decía, no, yo no quiero declarar. Se dictaron 4 recesos para que conferencie con su abogado, para que su abogado lo convenza de hablar. El abogado no dijo ni pío, es más, trató de convencerlo de que hable. Cuando su deber era decirle, oiga, usted no puede intimar a una persona a hablar, Ujú, a autoinculparse, ¿no? ujú.
Y eso es lo que hizo que la Corte Suprema Peruana diga que alguien había abusado de su derecho de guardar silencio. Entonces, A cuando ver, yo vi todo esto, luego páseme por interno la sentencia para ponerle un cuadro, ¿no? Porque es realmente, bueno, muchos dicen, ¿no? Los abogados que litigan, pues, cuestionan al Poder Judicial por ineficientes, porque los jueces son tontos. No, lo que yo creo, no sé si usted comparte el criterio, doctor, es que y hay jueces y jueces, ¿no? Digamos, a veces uno encuentra, como usted menciona, con jueces que son peores que Torquemada, ¿no? Digamos, ellos simplemente cumplen el mandato de darle una envoltura legal a una cuestión que ya fue juzgada previamente mediáticamente. Digamos, ese bueno, es... Ujú, lo que ocurre es que hay un meme que hoy domina la justicia, creo, inclusive en casi toda América Latina, que es el famoso meme de la lucha contra la impunidad, que no es nada más que una reminiscencia inquisitorial de las peores que puede contarse. Porque cuando un poder judicial, como pasa en el Perú, se convence de que es un actor importante en la lucha contra la impunidad, va a punir todo lo que se le encuentre, porque se produce de inmediato un sesgo de confirmación. ujú. Si yo absuelvo, estoy promoviendo la impunidad. Yo tengo que condenar. Hace poco Ah, está prevaricando. vi en LinkedIn a un juez distinguido, además, que tiene obra publicada, felicitar una sentencia de la Corte Suprema que había anulado una absolución en un caso de violación a una menor, porque así se iba a lograr castigar este acto. Eso no conoce el caso, eso conoce lo que ha escrito la Corte Suprema, pero él ya tiene una posición acerca de que el imputado es culpable y es un juez, y no es cualquier juez, es un juez importante en la opinión de sus colegas. Eh, Pero no repara, o sea, no se da cuenta de que no puede hacer eso. No se da cuenta de que de la el gran consejo, el gran, diría yo, axioma de la Suprema Corte Americana. Los tribunales hablan por sus sentencias, a través de sus sentencias. Entonces, cuando un juez saluda la lucha contra la impunidad y abraza la causa de la lucha contra la impunidad, lo que está tomando es una decisión previa, toma una posición en el sentido de que todo aquello que llegue a sus manos será condenado, porque si no, es parte de esta conspiración de impunidad. Doctor, para nuevamente enfocarnos y para ir terminando, porque sé que está muy ocupado y le agradezco por el tiempo que nos ha brindado. Entonces, digamos, dentro de los procesos judiciales con incidencia pública, se tiene que, usted sugiere, invocar, digamos, un principio trascendente que no sea necesariamente normativo. Primero, construir un, perdón, primero construir un relato. Construir un Así es, relato porque es contar, digamos, una contar historia una historia. y es una alternativa a lo que seguramente el juicio mediático ya tiene, primero. Así es. Segundo, invocar un principio que no tiene que ser necesariamente normativo, No un principio, un valor, un valor, fundamentalmente un valor. un Uh valor. -huh. Tercero, recordarle al juez cuál es su labor, tal vez. Así es. Y, Separarlo de la turba, ¿no? y Separarlo mentalmente de la turba. la participación mediática del abogado, que es algo que a nosotros no nos han enseñado, al menos. No sé si a usted en la universidad le han dictado un curso de cómo el No, abogado tiene que... No. no, Y ahí se ve también, digamos, las dotes histriónicas o didácticas, pedagógicas del abogado, porque tiene que explicar en un medio de comunicación a veces cuestiones técnicas complejas, ¿no? Sobre todo en no el tiene caso... que llevar un... O sea, no, no puede hacer eso. Si uno se pone a explicar cuestiones técnicas complejas, Pero ha yo lo perdido digo por la usted, comunicación. yo lo digo por usted que es penalista, doctor. El penalista encima tiene que explicar la teoría del delito, cómo se cometió, esas disquisiciones de la teoría del delito, de la parte general, de la parte especial, son complejas. No, es que A mí me gusta mucho penal por eso, por la abstracción, digamos, pero llevarlo a la parte fáctica, a la parte, digamos, de la realidad, cuesta, digamos, no es fácil. Para una persona inteligente como usted tal vez, pero para la mayoría de nuestros por colegas, eso yo
No, por eso yo le agradezco mucho el pasaje por el National Criminal Defense College, porque ellos me enseñaron una cosa muy importante, que es hablar para el jurado. Sí, O sí, sí. sea, hay que hablar de tal manera que el hombre común entienda lo que uno está diciendo. Si uno se pierde en esa mala costumbre latinoamericana de rellenar a la gente de tecnicismos y de Roxin y de Jacobs, Totalmente de acuerdo, totalmente de se acuerdo. acabó. Pasa Nadie que, lo va a entender. pasa que ahí hay una cuestión política, incluso de carácter constitucional, y es que en Estados Unidos quien administra la justicia es el pueblo. Es más, las sentencias van dirigidas al pueblo. Por eso que tiene una política de jurados. La soberanía, es decir, la soberanía de la administración de la justicia está en el pueblo. Acá, en nuestro sistema, digamos, Bueno, romano-germánico, en es Buenos Aires el, ya está el sistema de jurados, en Neuquén también está el se sistema de jurados, está, en Rosario se está instalando, se está ¿no? implementando, pero digamos, Así es. en la gran mayoría de países con tradición romano-germánica, la discusión es técnica y tiene que ver con de qué norma tiene que aplicar el juez. La discusión no es con los miembros del jurado, porque no hay jurados, es con el juez No, directamente. Al pero sí juez hay, pero lo que pasa es que no hay jurado, pero sí hay jurado, José Manuel. hay un jurado mediático, digamos. En ese sentido, Ese es el problema. Entonces, si usted no gana en la discusión en el jurado del juicio paralelo, donde sí hay un jurado, usted va a perder el caso porque la presión mediática va a comprimir al juez. Yo sí, no conozco muchos jueces capaces de resistir la presión mediática. y estoy de acuerdo. Y para terminar, concuerdo con usted de que las sentencias deberían ser resoluciones simples, sencillas, claras, sin mucho tecnicismo, y que pueda ser leída por incluso una persona que no sea especialista. O sea, que tenga ese nivel de Ujú. claridad. Así es. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con la debida motivación de las resoluciones judiciales, tema del que me gustaría hablar con usted en otro momento, ¿no? Vamos a hablar en otro momento, José Manuel. Porque parte creo de los abusos y las arbitrariedades que existen en este momento por parte de algunos jueces tienen que ver con, bajo este ropaje de formalismo, de una cuestión que ya está juzgada, ya hay juicio mediático, el juez simplemente es el notario que dice, bueno, sí puede ser culpable, bueno, pero al menos fundamentalo, no, ni siquiera fundamentan. Directamente, ¿no? Bueno, No, culpable. y además hemos adquirido todos por contagio los tribunales esta práctica que en un momento me pareció interesante, pero que cada vez veo con más desconfianza de la Corte Constitucional Colombiana de hacer sentencias tremendamente extensas, ¿no? Pero todas llenas de citas huecas, sin que haya un hilo conductor. La Corte Constitucional Colombiana hizo grandes sentencias, pero copiando ese estilo aquí se ha hecho una cosa penosa, No, donde claro, es totalmente es una hay con, incongruencia interna notable, ¿no? Que es un problema de, hay comienza, un déficit de motivación, ¿ah? Que tranquilamente, así es, pero sí, ampulosas pero huecas, ¿no? Ampulosas pero huecas. O sea, comienza el juez explicando qué bueno, cosa es el proceso, a- qué cosa es la prueba, qué cosa es la acaba, sentencia. acaba de describir al abogado promedio, ¿no? Ampuloso pero hueco. Sí, Perdón, pero creo que eso ocurre con mucha frecuencia y para evitar eso, pues hay que formarse, ¿no? Hay que seguir leyendo, hay que seguir ¿no? estudiando y no queda otra. Doctor, le agradezco mucho por el No, tiempo. muchas gracias, José Manuel. Ha sido una conversación muy interesante. Espero que podamos conversar más adelante sobre este y otros temas y seguiremos atentos a la coyuntura, doctor. Mi solidaridad con estos ataques que ha recibido, incluso físicos, doctor, parte del trabajo del abogado. Es que, Pero no tenemos que llegar a esto tampoco. no, pero lamentablemente es el Estado, son los tiempos de polarización, populismo y posverdad. Así que hay que tener paciencia. Le mando un fuerte abrazo, doctor. Un Muchas gracias. abrazo. Cuídese.